Septiembre de 1945. El sol del final del verano caía sobre la vasta llanura de las tierras de labranza de Nebraska, mientras un grupo de 32 prisioneros de guerra japoneses bajaba de un camión de transporte militar cerca del pueblo de Scottsbluff. Habían viajado medio mundo, desde las islas del Pacífico donde fueron capturados, hasta el corazón de los Estados Unidos, esperando campos de trabajos forzados, castigos o algo peor. Lo que estaban a punto de presenciar destrozaría todo lo que se les había dicho sobre su enemigo. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrense de suscribirse al canal y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. Esta es la historia de cómo una simple máquina agrícola se convirtió en el catalizador de una de las transformaciones ideológicas más profundas de todo el conflicto, y cómo los hombres que la vieron llevarían esa revelación de regreso a una nación derrotada, cambiando el curso de sus vidas para siempre. El teniente Tishi Yamamoto se puso en posición de firmes mientras los guardias estadounidenses le quitaban las cadenas de las muñecas. Tenía 26 años, era graduado de la Academia Naval Imperial Japonesa y hasta hace 3 meses creía absolutamente en la superioridad del espíritu japonés sobre el exceso material estadounidense. Se le había enseñado que los estadounidenses eran débiles, que dependían de las máquinas porque carecían de la disciplina y el valor de los verdaderos guerreros. Las películas de propaganda mostradas a los soldados antes del despliegue habían retratado a una nación de personas perezosas y complacientes que se desmoronarían ante una resistencia decidida. La realidad que había encontrado desde su captura había sido desorientadora, pero la había atribuido a las circunstancias específicas de las operaciones militares. Seguramente, se decía a sí mismo, la abundancia de comida, la atención médica y los suministros aparentemente interminables eran temporales, una fachada mantenida con fines propagandísticos. El liderazgo militar de Japón había asegurado a sus soldados que la capacidad industrial de Estados Unidos era exagerada, que las imágenes de fábricas y líneas de producción eran trucos de Hollywood diseñados para desmoralizar a las fuerzas japonesas. El sargento de primera clase, Robert Henderson, había estado gestionando destacamentos de trabajo de prisioneros de guerra durante 18 meses. Hijo de un granjero de Iowa, se había presentado como voluntario para el servicio militar en 1942, pero una lesión de la infancia en su pierna izquierda lo había mantenido en territorio nacional. Había esperado sentir ira hacia los prisioneros japoneses, tal vez incluso odio. Su hermano menor había estado en Pearl Harbor, pero los hombres que llegaron a los campos de Nebraska no eran los guerreros salvajes de los carteles de propaganda. Estaban hambrientos, agotados y, sobre todo, desconcertados. Henderson había recibido instrucciones específicas del comandante del campo, el coronel William Fitzgerald. Los prisioneros japoneses debían ser tratados de acuerdo con las convenciones de Ginebra, alimentados adecuadamente, alojados con dignidad y asignados a tareas que beneficiaran a la comunidad local mientras los peones agrícolas habituales estaban en el extranjero. Más importante aún, se les debía mostrar en términos prácticos cómo era realmente la sociedad estadounidense. Era un experimento de guerra psicológica que no se basaba en el miedo, sino en los hechos. Los prisioneros habían sido asignados a trabajar en 5 granjas diferentes de la región. La escasez de mano de obra se había vuelto crítica a medida que el conflicto continuaba, y la cosecha de trigo de Nebraska era esencial para alimentar no solo a las tropas estadounidenses, sino a las fuerzas aliadas en múltiples teatros de operaciones. El soldado Hiroshi Tanaka, que había sido pescador antes de ser reclutado, se encontró de pie en medio de un campo de trigo que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Nunca había visto tanta comida creciendo en un solo lugar. El granjero, un hombre llamado Ernest Schultz, tenía 63 años y había trabajado esta tierra desde que tenía 12. Sus 3 hijos estaban sirviendo en Europa y su espalda ya no era lo que solía ser. Necesitaba ayuda y no le importaba mucho de dónde viniera. A través de un intérprete, explicó el horario de trabajo. Los prisioneros trabajarían desde el amanecer hasta media tarde, con un descanso para el almuerzo. Recibirían un pequeño salario en vales del campo
que podrían usarse para comprar artículos en la tienda del recinto. Recibirían las mismas comidas que los guardias. Tanaka escuchaba, esperando las otras reglas, los castigos, las cuotas imposibles. No llegaron. Schultz simplemente los llevó al cobertizo de herramientas, distribuyó el equipo y demostró lo que quería que hicieran. Ese primer día, Tanaka trabajó más duro de lo requerido, esperando que cualquier signo de debilidad resultara en consecuencia. Pero cuando llegó la tarde y Schultz los llamó para beber agua y descansar, se dio cuenta de que algo era diferente aquí. El teniente Yamamoto había sido asignado a una granja diferente, propiedad de la familia Peterson. James Peterson era un hombre de hombros anchos y 48 años, con manos curtidas y ojos que se arrugaban cuando sonreía. Había perdido a su hijo en Guadalcanal, algo que Yamamoto supo mucho más tarde. Peterson trataba a los prisioneros japoneses sin hostilidad ni excesiva amabilidad. Los trataba como trabajadores, mostrándoles lo que había que hacer y esperando que se completara correctamente. El punto de inflexión llegó un jueves por la mañana, a principios de octubre. La cosecha de trigo estaba en pleno apogeo en toda la región, y los prisioneros habían pasado 3 semanas trabajando en los campos, segando el grano con guadañas manuales y cargando vagones. Era un trabajo agotador, pero la comida era abundante, el alojamiento estaba limpio, y los estadounidenses parecían operar bajo un sistema de reglas que se aplicaba a todos por igual. Yamamoto había comenzado a cuestionar parte de lo que se le había enseñado, pero sus suposiciones fundamentales permanecían intactas. Esa mañana, Peterson llegó al campo en su camioneta, seguido por otro vehículo que Yamamoto nunca había visto antes. Era enorme, una máquina de metal reluciente y mecanismos complejos que empequeñecía cualquier vehículo militar que Yamamoto hubiera encontrado. Peterson estacionó y caminó hacia donde los prisioneros estaban trabajando, con el intérprete a su lado. «Esto es una cosechadora combinada», explicó Peterson. «Corta, trilla y limpia el trigo, todo en una sola operación. Una máquina puede hacer el trabajo de docenas de hombres en una fracción del tiempo». Yamamoto miró fijamente el enorme artefacto. Su primer pensamiento fue táctico. Esto era claramente una máquina de guerra, algo diseñado para intimidar. Tal vez era un nuevo tipo de vehículo blindado o una plataforma de artillería móvil disfrazada de equipo agrícola. El efecto psicológico era ciertamente poderoso. El solo tamaño, la evidente complejidad de su construcción, sugerían recursos más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. El cabo Kenji Sato, que había sido estudiante de ingeniería antes del conflicto, se acercó a la máquina con curiosidad científica. Examinó las cuchillas de corte, los mecanismos internos visibles a través de los paneles de acceso y el elevador de grano que subía el trigo cosechado hasta un depósito de almacenamiento. Peterson, al ver su interés, abrió la máquina por completo y comenzó a explicar cómo funcionaba. A través del intérprete, Peterson detalló la ingeniería. La cosechadora utilizaba un motor de gasolina para alimentar múltiples sistemas simultáneamente. El cabezal cortaba los tallos de trigo. El tambor de trilla separaba el grano de la paja y los tamices y ventiladores limpiaban el grano. Todo el proceso ocurría de forma continua mientras la máquina se movía por el campo. Una sola cosechadora podía cosechar más de 40 acres en un solo día. Sato tradujo para los demás prisioneros, con la voz cada vez más baja, a medida que las implicaciones se hacían evidentes. 40 acres por día. Una sola máquina. Hizo unos cálculos rápidos. Un buen trabajador con una guadaña manual podría lograr medio acre por día en condiciones ideales. Esta máquina estaba reemplazando no a docenas, sino potencialmente a cientos de trabajadores. Y entonces Peterson dijo algo que lo cambió todo. Explicó que esta cosechadora no era nueva. Era un modelo de 1941, que ya tenía 4 años. Explicó que estas máquinas eran comunes en toda la agricultura estadounidense, que había miles de ellas y que habían estado en uso durante años antes de que comenzara el conflicto. Esto no era un desarrollo militar especial. Era, simplemente, la forma en que los estadounidenses cultivaban la tierra.
Yamamoto sintió que algo cambiaba en su comprensión. Si esto era cierto, si estas máquinas eran de hecho equipo agrícola estándar, producido en tales cantidades que granjeros individuales las poseían, entonces, todo lo que se le había dicho sobre la capacidad industrial estadounidense no solo estaba equivocado, sino que era catastróficamente erróneo. La propaganda no se había limitado a exagerar. Había invertido la realidad. Peterson arrancó el motor. El sonido era ensordecedor, un rugido de potencia mecánica que parecía sacudir el suelo. Luego activó los sistemas y la cosechadora comenzó a avanzar hacia la parte del campo aún no cosechada. Los prisioneros observaron en silencio mientras la máquina avanzaba, cortando una franja de 20 pies de ancho. Los tallos de trigo desaparecían en el cabezal y emergían segundos después como grano limpio que fluía hacia el depósito de recolección. En 15 minutos, la cosechadora recolectó lo que a todo el grupo de prisioneros le habría tomado un día entero lograr con herramientas manuales. Los estadounidenses los habían dejado trabajar con guadañas, no porque no hubiera cosechadoras disponibles, sino porque no había suficientes máquinas para cosechar todo simultáneamente. Los prisioneros eran mano de obra suplementaria, no la fuerza principal. Esa noche, de regreso en el campo, Yamamoto se sentó con varios otros oficiales en los barracones. Hablaban en voz baja, procesando lo que habían visto. El capitán Ichiro Nakamura, que había sido profesor de Economía Política en la Universidad de Kioto antes de ser reclutado, fue el primero en articular lo que todos estaban pensando. Si los estadounidenses pueden producir tales máquinas en tales cantidades para la agricultura, dijo lentamente, entonces su capacidad de producción militar debe estar más allá de cualquier cosa que nuestro liderazgo entendiera. Los números que nos dieron, las evaluaciones de la fuerza industrial estadounidense, no eran solo optimistas. Eran una fantasía. El teniente Yamamoto sacó un pequeño cuaderno que había estado guardando, algo que los guardias permitían. Comenzó a escribir todo lo que recordaba sobre lo que había visto en la granja de Peterson. Las especificaciones técnicas de la cosechadora, la forma casual en que Peterson hablaba de las cifras de producción, el hecho de que ésta fuera una máquina de 4 años que seguía en perfectas condiciones de funcionamiento, lo que implicaba no solo una capacidad de producción inicial, sino un mantenimiento sostenido y disponibilidad de piezas. Durante las semanas siguientes, los prisioneros comenzaron a prestar atención a todo lo que los rodeaba con ojos nuevos. Notaron los camiones que suministraban al campo, de diferentes modelos y fabricantes, pero todos funcionando eficientemente. Notaron que los guardias llevaban relojes y que estos variaban en estilo y marca, lo que implicaba la producción en masa incluso de pequeños bienes de consumo. Notaron la calidad de las carreteras, las líneas de energía eléctrica que llegaban a granjas individuales y los sistemas telefónicos que conectaban las zonas rurales con las ciudades. El soldado Tanaka, trabajando en la granja de Schultz, presenció otra revelación. Schultz recibió una entrega de piezas de repuesto para un tractor, pedidas a través de un catálogo. Las piezas llegaron en 3 días, enviadas desde un almacén a 600 millas de distancia. Tanaka entendía de logística. Había visto lo difícil que era llevar suministros críticos a las fuerzas japonesas en islas remotas. Y aquí, los granjeros civiles podían pedir piezas mecánicas por correo y recibirlas en días. El intérprete del campo, un estadounidense de segunda generación de origen japonés llamado George Takahashi, inicialmente había sido visto con sospecha por los prisioneros. Era étnicamente japonés, pero culturalmente estadounidense, y a los prisioneros se les había enseñado que tales personas eran traidores a su sangre. Pero Takahashi fue paciente, y gradualmente, los prisioneros comenzaron a hacerle preguntas. Takahashi explicó que había cientos de miles de estadounidenses de origen japonés viviendo en los Estados Unidos. Explicó que, si bien muchos habían sido trasladados a campos de internamiento durante los primeros años del conflicto, una política controvertida a la que muchos estadounidenses se opusieron, aquellos que vivían fuera de las zonas restringidas continuaron con sus vidas, dirigieron negocios
y asistieron a escuelas. Explicó que sus propios padres habían inmigrado 30 años antes, que su padre había abierto una pequeña tienda de comestibles y que sus 2 hermanos estaban sirviendo en el ejército de los Estados Unidos en Europa. Esto confundió a los prisioneros más que casi cualquier otra cosa. ¿Cómo podía una nación permitir que personas de etnia japonesa sirvieran en su ejército mientras luchaban contra Japón? ¿Cómo podía organizarse la sociedad en torno a algo que no fuera la jerarquía racial y la lealtad de sangre? La respuesta, explicó Takahashi, era la ciudadanía basada en ideales políticos compartidos en lugar de la etnia. Era un concepto que requería explicación, porque contradecía todo lo que se les había enseñado a los prisioneros sobre cómo debían organizarse las sociedades de forma natural. En noviembre, a medida que el clima se volvía más frío, se asignó a los prisioneros tareas de ayuda en la cosecha de maíz. Esto les presentó otra máquina, la pizcadora de maíz, que de alguna manera era incluso más impresionante que la cosechadora de trigo. El ingenio mecánico necesario para arrancar las mazorcas de maíz de los tallos en pie, deshojarlas y recogerlas en una sola operación, sugería una cultura de ingeniería que priorizaba la eficiencia y la innovación en todos los niveles. Peterson invitó a varios de los prisioneros, incluido el teniente Yamamoto, a almorzar con él una tarde. Su esposa, Margaret Peterson, sirvió sándwiches de carne de res, pan recién horneado, verduras y leche. La cantidad de carne por sí sola habría sido notable, pero lo que impactó a Yamamoto fue la naturalidad del momento. Esto era comida rutinaria, diaria, no una ocasión especial. Los Estados Unidos producían tanta comida que incluso durante un conflicto global, los civiles comían mejor de lo que los oficiales japoneses lo hacían en tiempos de paz. Durante ese almuerzo, Peterson les habló de su hijo. Michael tenía 19 años cuando murió en Guadalcanal. Había estado emocionado por servir, dijo Peterson. Creía en la causa. Los ojos de Margaret Peterson estaban rojos, pero su voz era firme. Dijo que no odiaba al pueblo japonés, odiaba el conflicto. Odiaba que hombres jóvenes de ambas naciones estuvieran siendo consumidos por decisiones tomadas por líderes lejos de la lucha. Yamamoto no sabía qué decir. En el ejército imperial, tales sentimientos habrían sido considerados peligrosos, posiblemente traición. Sin embargo, aquí estaba una mujer que había perdido a su hijo, hablando no con ira, sino con un dolor que trascendía la nacionalidad. Era profundamente inquietante. Para diciembre, los prisioneros habían estado en Nebraska durante 3 meses. El campo Scottsbluff, designado oficialmente como Campo de Prisioneros de Guerra número 308, albergaba a 800 prisioneros, incluido el grupo original que había presenciado la cosechadora combinada. La noticia de lo que habían visto se había extendido, y las discusiones en los barracones se centraban cada vez más en las implicaciones. El sargento Henderson había notado el cambio en el comportamiento de los prisioneros. Estaban más reflexivos, menos rígidos en sus interacciones. Algunos habían comenzado a pedir lecciones de inglés. Otros solicitaron periódicos, queriendo entender cómo la sociedad estadounidense discutía el conflicto. El comandante del campo había autorizado estas peticiones, creyendo que la educación era más efectiva que la coerción para lograr objetivos a largo plazo. El invierno fue crudo, más frío de lo que la mayoría de los prisioneros habían experimentado. Pero los barracones tenían calefacción, la comida seguía siendo adecuada, y los estadounidenses proporcionaron ropa de invierno. El contraste con las condiciones en el ejército imperial se hacía más evidente con cada día que pasaba. El soldado Tanaka, en una carta que se le permitió escribir a casa, aunque no se enviaría hasta después de terminar el conflicto, describió la experiencia surrealista de estar mejor alimentado y alojado como prisionero de lo que había estado como soldado en servicio. En enero de 1946, tras la conclusión formal del conflicto, los prisioneros comenzaron a enterarse de eventos que desconocían. Los artefactos atómicos utilizados contra Hiroshima y Nagasaki, la escala de las bajas, los términos incondicionales del acuerdo japonés para poner fin a las hostilidades y la ocupación de Japón por las fuerzas estadounidenses. Para muchos prisioneros,
Esta noticia fue devastadora. Todo lo que habían creído sobre la invencibilidad militar japonesa, sobre la superioridad espiritual que triunfaría sobre las ventajas materiales, se había demostrado absolutamente erróneo. Algunos prisioneros se negaron a aceptarlo, insistiendo en que era propaganda, pero otros, incluido el teniente Yamamoto, reconocieron el patrón. La cosechadora combinada había sido la primera grieta en el edificio ideológico. Lo que siguió fue simplemente la confirmación de lo que ya habían empezado a comprender. En marzo, Ernest Schulz tuvo una conversación con el soldado Tanaka, que permanecería con ambos hombres por el resto de sus vidas. A través del intérprete, Schulz explicó su filosofía. Dijo que la agricultura te enseñaba ciertas verdades. No podías cosechar lo que no habías plantado. No podías dar órdenes al clima o al suelo. Podías trabajar duro o trabajar de forma inteligente. Y trabajar de forma inteligente significaba usar las mejores herramientas disponibles. No podías ganar solo mediante la voluntad, si tus métodos eran fundamentalmente insuficientes. Schulz dijo que nunca había entendido la ideología que había impulsado el conflicto. No podía comprender por qué ninguna nación elegiría luchar contra una desventaja material tan abrumadora. El valor era admirable, pero el valor sin sabiduría era simplemente un desperdicio. Dijo que si los líderes japoneses hubieran visitado las granjas estadounidenses, visto las fábricas y comprendido la escala real de la capacidad de producción, nunca habrían elegido la confrontación. Tanaka preguntó por qué los estadounidenses no habían demostrado simplemente esta capacidad antes de que comenzara el conflicto, evitando toda la tragedia. Schulz hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Dijo que algunas cosas no podían aprenderse solo a través de la observación. A menudo, las personas necesitaban experimentar las consecuencias directamente antes de poder aceptar verdades que contradecían sus creencias. Era un fallo de la naturaleza humana, no específico de ninguna nación. Los prisioneros comenzaron a prepararse para la repatriación en la primavera de 1946. Regresarían a un Japón que nunca habían conocido, ocupado por las fuerzas contra las que habían luchado, transformado de una potencia imperial en algo completamente distinto. Muchos estaban ansiosos por lo que encontrarían. El teniente Yamamoto estaba programado para regresar en abril. Antes de irse, le preguntó al sargento Henderson si podía hablar con el granjero Peterson una última vez. Henderson lo organizó, llevando a Yamamoto a la granja de los Peterson un sábado por la mañana. Peterson estaba trabajando en su cobertiza de máquinas, haciendo el mantenimiento de la cosechadora combinada, en preparación para la próxima temporada de trigo. Yamamoto se quedó en la puerta observando al granjero trabajar con eficiencia practicada. Cada movimiento era económico y decidido. A través de un intérprete que los acompañaba, Yamamoto agradeció a Peterson por su trato durante los meses pasados. Dijo que la experiencia había sido educativa de formas que aún estaba procesando. Le preguntó a Peterson qué debía decirle a la gente en Japón sobre lo que había visto. Peterson se enderezó, limpiándose la grasa de las manos. Pensó durante un largo momento. Luego dijo que Yamamoto debía decirles la verdad, que los estadounidenses no eran sobrehumanos ni especialmente dotados. Eran simplemente personas que habían construido sistemas que funcionaban, que valoraban los resultados prácticos sobre la pureza ideológica, que creían que el propósito de las herramientas era hacer la vida mejor y el trabajo más fácil. Añadió que los mismos principios que hacían productiva la agricultura estadounidense podrían hacer productiva a cualquier nación si la gente estaba dispuesta a aprender. Dijo que la cosechadora combinada no era un arma, era un ejemplo de lo que era posible cuando el ingenio humano se dirigía hacia la creación en lugar de hacia la destrucción. Dijo que Japón podría construir sus propias cosechadoras, desarrollar sus propias industrias y crear prosperidad para su pueblo si elegía centrarse en construir en lugar de conquistar. Yamamoto hizo una reverencia formal al estilo japonés. Peterson extendió su mano al estilo estadounidense. Tras un momento, Yamamoto la tomó y se estrecharon la mano como iguales. Los barcos de repatriación partieron de Seattle a finales de abril.
Cientos de antiguos prisioneros, incluidos todos aquellos que habían trabajado en las granjas de Nebraska, realizaron el viaje a través del Pacífico hasta Yokohama. Llevaban consigo pocas posesiones físicas, pero una riqueza de observaciones que influirían en la sociedad japonesa de la posguerra de formas sutiles pero significativas. El soldado Tanaka regresó a su pueblo pesquero para encontrarlo en gran parte destruido por las operaciones aéreas estadounidenses. Trabajó inicialmente como jornalero, pero en 3 años había ahorrado lo suficiente para comprar un pequeño bote motorizado, aplicando los principios de mecanización que había aprendido observando a los granjeros estadounidenses. Su operación pesquera se convirtió en una de las más productivas de la región y se transformó en un defensor de la modernización de las prácticas pesqueras japonesas. El capitán Nakamura regresó a la Universidad de Kioto, donde completó su carrera académica. Escribió extensamente sobre desarrollo económico y política industrial, utilizando a menudo ejemplos de su tiempo como prisionero para ilustrar puntos sobre la relación entre tecnología, productividad y organización social. Su trabajo influyó en una generación de economistas japoneses que ayudarían a guiar la recuperación de la nación tras el conflicto. El teniente Yamamoto enfrentó un ajuste difícil. Como antiguo oficial militar imperial, inicialmente fue visto con sospecha por las autoridades ocupación, pero su cooperación documentada como prisionero y su genuina voluntad de abrazar las reformas democráticas finalmente le abrieron oportunidades. Trabajó como traductor y oficial de enlace, ayudando a cerrar las brechas culturales entre las fuerzas de ocupación estadounidenses y los civiles japoneses. Se casó en 1949, tuvo 3 hijos y vivió para ver a Japón transformarse en una potencia económica que eventualmente produciría maquinaria agrícola que competiría con las marcas estadounidenses. En 1978, Yamamoto regresó a Nebraska como parte de una delegación empresarial que examinaba la tecnología agrícola estadounidense. La granja Peterson seguía en funcionamiento, ahora dirigida por el nieto de James Peterson, quien había nacido después del fallecimiento de su tío Michael durante el conflicto. La cosechadora combinada original hacía tiempo que había sido retirada, reemplazada por modelos mucho más avanzados, pero el nieto la había guardado en un granero como una pieza de la historia familiar. Yamamoto se paró ante la vieja máquina, ahora silenciosa e inmóvil, y recordó la mañana de 1945, en que ésta había destrozado su certeza. Recordó haber creído que era una máquina de guerra, incapaz de comprender que tal ingeniería pudiera dedicarse a algo que no fuera la destrucción. Recordó el lento y doloroso proceso de comprender cuán fundamentalmente equivocada había sido su educación sobre el mundo más allá de las fronteras de Japón. La cosechadora combinada no había sido ni amable ni cruel. Era simplemente una máquina construida para un propósito específico, operando según principios de ventaja mecánica que trascendían la nacionalidad o la ideología. Pero al demostrar esos principios de forma tan dramática, había logrado lo que la propaganda y la coerción nunca pudieron. Había forzado una confrontación con la realidad. El sargento Henderson, que se había retirado del servicio militar y se había convertido en profesor, mantuvo correspondencia con varios antiguos prisioneros a lo largo de los años. En cartas intercambiadas durante las décadas de 1950 y 1960, discutieron sus experiencias de guerra con una franqueza que habría sido imposible durante el propio conflicto. Henderson escribió sobre sus prejuicios iniciales, su sorpresa al descubrir que los prisioneros japoneses no eran demonios ni superhombres, sino simplemente hombres. Los antiguos prisioneros escribieron sobre sus transformaciones ideológicas, la dificultad de reconciliar sus creencias de guerra con las realidades de la posguerra. Una carta del soldado Tanaka, escrita en un cuidadoso inglés que él mismo se había enseñado, describía haber llevado a su hijo adolescente a ver una cosechadora combinada de fabricación japonesa en una exposición agrícola en 1962. Le había explicado a su hijo que máquinas como esa una vez le habían parecido mágicas, productos imposibles de una civilización que no comprendía. Le dijo a su hijo que la mayor lección de su vida fue que el entendimiento requiere humildad.
que la ignorancia, agravada por la certeza, era la combinación más peligrosa posible. Los granjeros de Nebraska, que habían empleado a prisioneros japoneses, hablaron poco de la experiencia en los años inmediatos a la posguerra. Era políticamente complicado, emocionalmente difícil, y la comunidad estaba dividida sobre si había sido apropiado mostrar tal consideración a antiguos enemigos. Pero a medida que pasaron las décadas y la perspectiva se amplió, muchos llegaron a verlo como un experimento valioso para demostrar valores en lugar de simplemente afirmarlos. Ernest Schultz, en una historia oral grabada poco antes de su fallecimiento en 1973, reflexionó sobre su decisión de tratar a los prisioneros japoneses como trabajadores en lugar de enemigos. Dijo que inicialmente había sido escéptico, preocupado por la seguridad y la ideología, pero que había llegado a creer que mostrar a la gente cómo vivían realmente los estadounidenses comunes era más poderoso de lo que cualquier propaganda podría ser. Dijo que la cosechadora combinada había sido solo una herramienta para él, pero observar las reacciones de los prisioneros le había hecho verla de otra manera, como un símbolo de una civilización productiva en lugar de destructiva. La historia de los prisioneros japoneses que conocieron la tecnología agrícola estadounidense se convirtió en una nota a pie de página menor en la historia más amplia del conflicto, raramente discutida en relatos oficiales o estudios académicos. Pero para los individuos involucrados, siguió siendo una experiencia definitoria, un momento en que los conceptos abstractos se convirtieron en realidades concretas, cuando las certezas ideológicas se enfrentaron a los hechos prácticos, y cuando el futuro se volvió posible de imaginar de manera diferente al pasado. La cosechadora combinada, esa imponente máquina que una vez había parecido un instrumento de conflicto para hombres entrenados para ver la lucha en todas partes, simplemente estaba haciendo lo que había sido. Diseñada para cosechar trigo eficientemente bajo el sol de Nebraska, alimentar a una nación y a sus aliados, demostrando a través de su propia existencia que el ingenio humano podía dirigirse hacia la creación con la misma facilidad que hacia la destrucción. Y tal vez esa fue la lección más subversiva de todas, que los mismos principios de ingeniería, organización y producción que podían construir aterradores instrumentos de conflicto, también podían construir máquinas que alimentaran a millones. Que la capacidad industrial no era inherentemente buena ni mala, sino que reflejaba los propósitos a los que se dirigía. Que la verdadera fuerza de una nación se medía no solo por su capacidad de destruir, sino por su capacidad de crear, sostener y mejorar la vida de la gente común. Los prisioneros que presenciaron esa demostración regresaron a Japón llevando semillas de entendimiento que crecerían de formas inesperadas. Se convirtieron en empresarios, maestros, ingenieros y funcionarios públicos, en una nación que surgiría de la derrota para convertirse en una de las sociedades más prósperas del mundo. Si su experiencia en Nebraska influyó directamente en esa trayectoria, es imposible de cuantificar. Pero aquellos que la vivieron creyeron que importó. Creyeron que ver la productividad estadounidense de primera mano había plantado dudas sobre el militarismo y certeza sobre el valor del desarrollo pacífico. La cosechadora combinada permanece como un recordatorio de que, a veces, los desafíos más efectivos a las ideologías peligrosas no provienen de los argumentos o la fuerza, sino de simples demostraciones de posibilidades alternativas. Que mostrarle a la gente cómo podría ser la vida es más poderoso que decirle qué pensar. Que la tecnología dedicada a mejorar el bienestar humano crea un cambio más duradero que la tecnología dedicada a dominar a los demás. Y con esto concluye nuestra historia. Si han llegado hasta aquí, por favor, compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte de este relato histórico les sorprendió más? No olviden suscribirse para más historias desconocidas de la Segunda Guerra Mundial y echen un vistazo al vídeo en pantalla para conocer otro increíble relato de la historia. Hasta la próxima.